Hola, buen día. Bueno, hoy va a dictar el teórico el profesor Leonardo Galuzzi y va a trabajar Foucault ya de la unidad 3. ¿eh? Después vamos a subir a la página, al canal de YouTube, otra clase del año pasado de Galuzzi que habla de Halperin, que está en el programa, pero que bueno, este año, como está especialmente del año pasado, la vamos a publicar para que ustedes la tengan. Así que bueno, es parte del recorrido de la unidad 3, por eso lo estamos anticipando. Bueno, Leo, todo tuyo. Sí, la del año Gracias, pasado, gracias por preparar la clase de Foucault. Gracias. gracias por la invitación tan cálida, estos temas que son tan interesantes e importantes porque nos llevan a pensar cuestiones que tienen que ver con la actualidad, ¿no? Y en este sentido sabemos que esta unidad, ya se dijo varias veces, soporta tensiones respecto a diversas posiciones teóricas, específicamente al hablar de sexualidad. El año pasado hubo dos teóricos dedicados en donde se detalló específicamente más las conferencias de Foucault, que ahora voy a mencionar un poco en la clase de hoy, pero también hubo en una parte de esos teóricos el trabajo del texto del capítulo de Saint Foucault de David Halperin, que está en la bibliografía obligatoria, después lo van a encontrar ahí en el canal, seguramente mañana o pasado ya lo subo, ¿sí? Nosotros ya habíamos hablado respecto al Foucault de la unidad 2, que eso también está en el canal, al principio de meternos con la cuestión de Freud, Nietzsche, Marx, o la lógica del autor, más todo lo que después Alberto Giordano trabajó en función de la interpretación y el retorno. Pero ya habíamos hecho al principio cierta ubicación de la obra de Michel Foucault, la cual no voy a detenerme tanto hoy, porque bueno, lo pueden encontrar ahí, pero sí destacar un pequeñito dato que es importante, específicamente para los textos de esta unidad, que es el hecho de la producción ya a partir del trabajo más genealógico de su investigación, ¿sí? Yo había destacado cómo en cierto sentido se pasa de un laburo arqueológico a un trabajo más genealógico, que no es que echa por tierra lo arqueológico, sino que empieza a investigar en su mecanismo de trabajo, de lectura de libros y de archivo y de reconocimiento de textos por ahí no tan conocidos, cómo se da ahí los mecanismos de poder en función de detectar lo inherente a el discurso en sí mismo, ¿sí? Recuerden que nosotros habíamos dicho que para Foucault el poder no es algo que se ejerce, digamos, de un nivel superior a uno inferior, sino que está presente en todos los niveles de la sociedad y que entonces, en definitiva, el poder no es algo que uno posea, sino es algo que uno ejerce. Digo, traigo esto no para repetir, sino porque tiene que ver con lo que tenemos que charlar hoy. Nosotros habíamos indicado en la clase anterior de Foucault, cuando hicimos un muy breve recorrido de su obra, como ya a partir del año 1970, cuando él empieza a trabajar dando clases, bueno, empieza a elaborar los textos de la sexualidad, que son muy conocidos. La historia de la sexualidad, que yo lo había indicado, son 6 volúmenes, o al menos era lo que él tenía ganas de trabajar. Él no llega a publicar sus 6 volúmenes, él solamente alcanza a publicar 3 volúmenes de la historia de la sexualidad en vida, y hace unos 4 o 5 años se publicó el cuarto de esos 6 que queda como una obra inconclusa. Destaco esto porque estas charlas de Foucault, estas conferencias que tenemos que trabajar de Foucault, están muy ligaditas a las ponencias o a los trabajos que se hacía en el momento en relación a la publicación de estos libros, ¿no? Nosotros tenemos que hablar, o por lo menos tienen que estudiar, vamos a ver si podemos
tocar algunas aristas de cada uno de los textos, específicamente de 3 ponencias de Foucault. Son 2 conferencias y una entrevista que le hacen, que están ubicadas a partir de 1978 en adelante, que ahí tenemos el límite entre La voluntad de saber, que es el primer libro de la historia de la sexualidad, y los otros que vinieron después, ¿sí? Entonces, están muy atravesados por el trabajo, por presentar en sociedad, en conferencias y en ponencias, ¿no? Y que sea interrogado en entrevistas, específicamente sobre estos temas que, bueno, trata de entender cómo es la historia de la sexualidad, pero siempre ubicando esto de lo genealógico y el uso de poder al servicio del uso del saber sexual, ¿sí? Por eso quería mencionar esto, que tiene que ver con ubicarnos en el programa. La primera conferencia que él da es quizás la más cercanita a los planteos generales de La voluntad de saber, porque es una conferencia que él da en abril del 78. Recuerden que La voluntad de saber se publicó en el 76, digamos, el primer libro de la historia de la sexualidad, hacía 2 añitos que se había publicado. Es una conferencia que él es invitado a dictar en Tokio, ¿sí? La Universidad de Tokio se lo invita para participar y comentar. Y él, bueno, como se suele hacer en estas conferencias, el 50%, cuando lean las charlas de la Cámara, a ver, que el 50% de la conferencia es ubicar y decir qué hacen, como presentarse en público, y después la última mitad tenía ahí el hueso de lo novedoso en términos de la ponencia. Foucault rápidamente lo que hace es explicarle a los japoneses, bueno, en qué consiste este trabajo que él intentaba hacer con la historia de la sexualidad, cómo es un trabajo que es una cruzada muy complicada o larga o amplia para hacer, osada, pero ¿en qué sentido lo trae? Porque él dice que, bueno, en definitiva la historia de la sexualidad es algo que podemos ubicar un punto histórico importante al comienzo del siglo XVII, al comienzo del siglo XX, ¿no? Al comienzo del siglo XX, a fines del siglo XIX, hay específicamente a fines del siglo XIX, hay como una aproximación a algo de la cultura occidental para poder entender estas cuestiones de algunas cositas que aparecen en relación a la sexualidad. ¿Qué es eso novedoso que a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, pero más que nada a fines del siglo XIX? Es justamente la aproximación de Freud y el psicoanálisis al punto de trabajo en relación a un fenómeno, dice Foucault, que es el de la histeria. Entonces Foucault dice, bueno, a fines del siglo XIX, sobre esto de la sexualidad, que es una cosa muy rara, muy complicada de hablar, tenemos este fenómeno que es el del psicoanálisis con Freud para poder entender algo de lo que es la histeria. ¿Qué indica Foucault? Recuerden que estamos hablando desde lo que dice Foucault. Después, desde el psicoanálisis podemos decir muchas cosas que dice Foucault al respecto, pero vamos a tratar de ponernos en el saco de Foucault. Y Foucault va a decir que la histeria en sí es un fenómeno de olvido. Entonces, si es un fenómeno de olvido, lo que hace la histeria en sí es un desconocimiento de su deseo sexual. Subrayo esto de deseo sexual porque es algo que aparece mucho en estas charlas. El fenómeno histérico lo que hace es desconocer su sexualidad, su deseo sexual. Foucault habla de síndrome histérico, digamos, desde el psicoanálisis podemos llegar a caernos de traste con síndrome, ¿no? Pero bueno, él dice que es un síndrome histérico que como que indica que una parte de su pasado, un fragmento de su pasado ligado a la sexualidad, se ve representado en algo del cuerpo de este fenómeno histérico y que en definitiva lo que hace es soportar esto del desconocer su propio deseo. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo desde el principio. La sexualidad es un tema muy complejo en la historia de la humanidad, pero a fines del siglo XIX hay algo que es este fenómeno del psicoanálisis de Freud que intenta hablar de esto, de la histeria, que en sí, la histeria lo que hace es desconocer su deseo sexual. Ahora bien, yo la vez pasada lo dije, que bueno, la relación de Foucault y el psicoanálisis es, viste, como muy, muy gris, es bastante crítico y qué sé yo, bastante de ponerlo de otra vereda. Sabemos que a Lacan no le dio mucha pelota en sí, era contemporáneo, digamos, pero bueno,
cuestiones del psicoanálisis trabaja, específicamente de Freud, y en este sentido empieza en esta conferencia a poner, viste, como una cosa rara, porque por un lado dice, bueno, lo bueno del psicoanálisis es que a fines del siglo XIX empieza a correr el velo sobre este fenómeno, pero tampoco es tan sencillo como lo intenta Freud. Porque dice que Freud en algún punto lo que hace es utilizar cierto método de investigación para poder pensar la relación de este fenómeno histérico con la enfermedad. Entonces, digo, empieza a indicarnos Foucault en esta conferencia, Sexualidad y Poder, cómo hay una especie de doble juego respecto de la sexualidad. ¿Sí? Porque por un lado tenemos este fenómeno que Freud algo intenta correr, que es la cuestión del desconocimiento del deseo sexual, pero a su vez en Occidente tenemos otro fenómeno que no es contradictorio, esto es medio difícil de pensar porque uno los puede poner en veredas diferentes, pero no es contradictorio, que es el hecho de pensar un sobresaber sexual. O sea, tenemos por un lado el desconocimiento y por otro lado el sobresaber respecto de la sexualidad. ¿Me van siguiendo? No sé si voy medio rapidito. Me chiflan. Pasa que son varias cositas que quiero intentar charlar. Tenemos el desconocimiento, tenemos el sobresaber, y este sobresaber, un saber excesivo, ha multiplicado, más despacio, bien caro, ha multiplicado el saber que tiene que ver con la extensión, lo intensivo de la sexualidad, pero que se corre de cierta lógica individual solamente para poder pensarse en un plano social y cultural. Es decir, hay en Occidente una especie de hiperdesarrollo, así lo dice Foucault textual, hiperdesarrollo del discurso sobre la sexualidad, de una teoría sobre la sexualidad, de una ciencia sobre la sexualidad. Recuerden que Foucault en algún momento menciona esto del biopoder, ¿no? Cómo hay una especie de saber puesto en juego a raíz de las modificaciones de los cuerpos, que, como ya lo dijimos al principio, esto de lo que tiene que ver con un saber conlleva un uso del poder. Ahí voy más lento. Entonces, doble fenómeno, desconocimiento sobre el deseo sexual, pero a su vez una ciencia de la sexualidad que apunta a un hiperdesarrollo de la misma. Este doble fenómeno, insiste mucho Foucault en esto, este desconocimiento del deseo individual, pero un saber científico, social y cultural sobre la sexualidad, no son contradictorios, coexisten en Occidente, y lo que hace en sí es lograr de producir una teoría especulativa de este saber más analítico en relación a la sexualidad. Ahí donde, con esto del gris hacia el psicoanálisis, que planteaba al principio, dice que el psicoanálisis toma esto de que la histeria se olvida de su deseo sexual, no recuerda, pero que no responde a este problema. O sea, toma un cachito del quilombo, pero no alcanza a dar respuesta a esta dificultad de estos saberes no contradictorios que coexisten, porque en sí lo que termina siendo el psicoanálisis es abonar a la teoría del desarrollo de la ciencia de la sexualidad. Es decir, si bien intenta correr algo del desconocimiento sobre el deseo sexual, termina siendo un discurso que lo único que hace es aportar más información científica, entre comillas, sobre la sexualidad. Es como que queda enganchado en el discurso de la época en esta parte del mundo que no tiene que ver justamente con la que estaba presentando su conferencia Foucault. ¿Por qué el psicoanálisis la pifia? Dice Foucault, por dos cuestiones. Insisto que es según Foucault. Primero, queda enganchado en las teorías de las sexualidades infantiles, que sabemos que existen y que están, y después cómo hay una especie de fijación de Freud, Foucault no dice esta palabra, pero me parece que se entiende, por la utilización de mitos para poder explicar algunas cuestiones. Ahora, hay
eso no es un problema, la utilización de mitos. Digo, nosotros vimos en algunos de los textos la significación del falo, por ejemplo, como el hecho de la aplicación de un mito lo que hace es corrernos de la biología, ¿no? Cómo se apela o cómo Freud apela a la utilización de los mitos para salir de la cuestión biológica determinante en la sexualidad, pero el problema es que Freud usa solamente los mitos occidentales. ¿Sí? Ahí es las dos cuestiones por las cuales el psicoanálisis aborda esto de la sexualidad, que se termina encerrando en sí misma y, bueno, formando parte del discurso científico. Foucault vuelve en algún momento a hablar de su proyecto, que es el de estudiar desde adentro los orígenes, las formas específicas de cómo se va a dar la superproducción de saber en relación a la sexualidad. ¿Viste? Siempre insiste como estos discursos lo que hacen es soportar un saber ahí y ejercer un poder. Pero, obviamente, estando en Tokio, digo, sépanlo, cuando presenten algo, no cuestionen el lugar donde los invitan, hablen bien del que los invita, termina diciendo que en realidad hay algo que se da en la cultura oriental, que es un fenómeno específico del lugar, que no pudo ser traspolado o traspasado al occidente. ¿Sí? Entonces es como que él dice, en Occidente tenemos este doble juego, el olvido, pero un sobresaber. Mientras tanto vemos que en Occidente hay un discurso que es totalmente distinto a esto, aunque tenga que ver con estos temas. ¿Cuál es ese discurso? Es el de intentar definir un arte erótico. Este arte erótico lo que soporta es la producción de lo que es fundamental en este momento de la obra y los desarrollos de Foucault, la producción del placer. En Occidente no tenemos, dice Foucault, discursos eróticos que apunten a lo que sería aumentar el placer, brindar placer, aprender a dar placer a otro, aprender a recibir placer de otro. No hay esa posibilidad de pensar ese discurso porque es algo inherente a la cultura oriental, que si uno rastrea un poquito, en Japón sobre todo, existe un arte que desde el 1600 que se llama Zunga, que seguramente los han visto en algún lugar. Las Zungas son dibujos que después dieron lugar a la producción de los mangas, que ahora están tan de moda, que tienen una característica de mostrar, yo estoy tratando de compartir pantalla con eso, tratar de mostrar esto del arte erótico y que ya tiene un soporte milenario de hace mucho tiempo. No puedo partir pantalla, lo que voy a hacer es copiarle el link. Para que entiendan cómo en Japón hay algo que no tiene que ver. Uy, hay mensajes. Después los leo. Tampoco puedo copiarles el link. Está como tu compu. Está como tu compu. Mientras vos resolvés eso, voy a hacer nomás un comentario. Digamos que acá hay una diferencia del Foucault de esta unidad con la unidad 2. La diferencia es que en la unidad 2 Foucault daba la prioridad o ponía al psicoanálisis como fundadores de discurso, de discursividad. Quiere decir que estaba en un lugar interesante para Foucault. En esta unidad ya lo pone al psicoanálisis del lado de la técnica o la tecnificación y el saber, con lo cual entonces lo corre de alguna manera de ese lugar tan creativo, como es la del discurso. No sé si ahí se ve. Por otro lado, se me ocurría, Leo, quizás habrá que eso hay que investigarlo, digamos, pero me parece que también esta cuestión de cierto imaginario del Oriente, con esta cuestión de producir el arte erótico y la producción de placer,
está muy ligado a lo que es la figura de las geishas y por lo tanto ligado a lo que es la figura y la posición de la mujer en Oriente. Entonces, bueno, eso no es tan elegante ni tan erótico, ¿eh? Digo para pensarlo, porque si no pareciera que, especialmente estoy pensando, por ejemplo, en Japón, como esta cuestión milenaria que marcaba Leo, ¿no? Y entonces esto pareciera como que, uy, hay que ir a Japón porque ellos saben más de la erótica. Bueno, me parece que no está descolgado con el lugar que tiene en el Oriente, Japón, China, es terrible, el lugar de la mujer. Así que bueno, digo esto entre paréntesis. Dale, Leo. Sí, 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 ahí, bueno, no estaba viendo si se veía, gracias por avisarme. Me vio y desapareció, no sé qué pasó. El contrapunto está en que, bueno, en algún sentido, en Oriente, no saben las veces cómo tengo que pensar, para no decir Oriente por Occidente, me cuesta más eso que decir Australopithecus al revés. En Occidente lo que tenemos es la búsqueda en sí de una ciencia sexual y no de entender o dimensionar lo que implica el uso de los placeres en sí. ¿Qué va a hacer Foucault con este planteo que hace? Bueno, obviamente lo que hace, el arte genealógico, la arqueología en sí mismo, y mostrarnos que hay un momento en la historia de Occidente que bueno, genera ciertas modificaciones que nos hacen a sentir hoy o a vivir hoy esta ciencia de la sexualidad que bueno, nos atraviesa en este lugar. Foucault obviamente lo que ve es cómo hay movimientos políticos, sociales y culturales. Vuelve a mencionar cómo está Freud en este lugar de correr este velo y por lo menos intentar que se hable de algo de esto. Pero antes a este proceso de analizar los movimientos políticos y que intenta hacer el psicoanálisis que permite hablar sobre algo de la sexualidad, tenemos dos momentos, que son, dos instancias, que son las que apuntan al silencio de la sexualidad en sí misma en Occidente, y es la moral burguesa y la moral cristiana, que impiden preguntarse sobre la sexualidad. ¿Sí? Es decir, que con Foucault entendemos que cuando hay un momento en donde la moral burguesa y cristiana toma potencia en Occidente, todo lo que venía pasando antes se ve modificado y es lo que lleva a evitar, impedir, plantearse sobre la sexualidad en sí. Foucault nos recorre tres momentos, tres tramos históricos. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, en Grecia y en Roma, la sexualidad era libre. Se expresaba sin tantas dificultades, después en algún momento lo veremos con Nicole Loraux, este tema que es una autora que aparece en nuestro programa también, para entender esto del operador femenino en el mundo griego y la bisexualidad como un rasgo común. Los grandes héroes griegos eran bisexuales y no era hoy pensar en que con las películas que vemos que los héroes de ficción no soportan este rasgo, ¿no? Pero en la antigua Grecia y Roma, esta sexualidad que se desarrollaba con cierta lugar al erotismo, dándole cierta lugar al erotismo, interviene el cristianismo, que empieza a negar la búsqueda del placer y aplicar una prohibición moral en relación al sexo en sí. Si nos ubicamos en el siglo XVII, ya nos corremos o nos adelantamos un poquito en el tiempo, vemos cómo toma auge la burguesía en este lugar de dominación hegemónico, tomando esta hegemonía a nivel económico y cultural, y retoma algo que es una práctica que aparece en el cristianismo, aparece en otros lados, pero que lo potencia, que es la práctica del ascetismo. Otro término que aparece y es importante
en este momento de los desarrollos de Foucault. ¿Qué es el ascetismo? Es el rechazo a la sexualidad. Es una vida, o la búsqueda de una vida austera, es una vida que renuncia a los placeres, que renuncia a la búsqueda de gozar en términos de la sexualidad, no ligado al goce del psicoanálisis, ¿no? Porque lleva la burguesía con el cristianismo esta práctica ascética a un nivel moral que, bueno, empieza a tomar fuerza esto de que el erotismo en sí no hay que hablar. Y después aparece, bueno, ya con la moral cristiana, cómo se va a fomentar 3 características que son las que por ahí fundaron esto de la ciencia de la sexualidad, pero a su vez este doble juego, ciencia de la sexualidad, pero que no se puede hablar del placer, se desconoce la sexualidad propia, que tiene que ver con la monogamia, la sexualidad ligada para la reproducción, o sea, solo se puede hacer el amor para tener hijos, y en la total descalificación del placer sexual. Es un mal, dice la burguesía cristiana con esta moral y la práctica ascética. Gozar del placer sexual es un mal que hay que evitar para darle la menor importancia posible. ¿A qué queda ligada al placer? Al matrimonio, que tiene que ser legítimo, tiene que ser monogámico. Fíjense estos 3 momentos que destaca Foucault y cómo, si bien había una intención en la antigüedad, en Grecia, Roma, de que haya algo del erotismo, se empieza a mover el eje para poder ubicarlo con esta moral burguesa, moral cristiana, a, bueno, lo que nos soporta hoy o hace un tiempo como sociedad. Foucault indica, viste, que siempre encuentra un gris ahí. Existió un tipo, Paul Valen, que dice que en realidad en Roma ya había algo del cristianismo, que, bueno, se podía entender algo ahí de la monogamia, o sea, como que hay un rastro histórico en la antigüedad, pero ¿qué sería lo nuevo que trae el cristianismo? ¿Cuál sería la nueva técnica, dice Foucault, que trae el cristianismo para poder sostener esto que plantea con lo de la monogamia, la sexualidad para la reproducción y la descalificación del placer sexual? Y en realidad lo que plantea el cristianismo, estas nuevas técnicas que son, obviamente, para Foucault, mecanismos de poder que se vinculan a estos imperativos morales que, bueno, nos atraviesan. ¿Cuál es este mecanismo, esta nueva técnica? Y Foucault lo subraya muchísimo, la pastoría. Sí, o sea, vuelvo un cachitín para atrás. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Si bien vemos que podemos entender que en la antigua Grecia y en Roma había algo de esto que tiene que ver con lo que después trajo el cristianismo, lo novedoso de esto que sucede en el siglo, a partir del siglo XVII, XVI, para hoy, es la pastoría como una nueva técnica de dominación y de control. Fíjense que en realidad es entendible el planteo de Foucault, porque cuando hablamos de la pastoría en términos religiosos, el pastor, ¿qué tiene el pastor? Tiene rebaños, tiene ovejas, tiene corderos, ¿no? Digo, fíjense cómo esa figura ya ubica algo del poder que no estaba en el mundo griego, no estaba en el mundo romano, y es un poder, el poder pastoral, que en algún sentido rompe las fronteras. ¿Sí? No es una cuestión ligada a un espacio determinado, no es una cuestión geopolítica, porque sí, el pastor lo que hace es reinar sobre la multiplicidad de los individuos. ¿Sí? Entonces ya no hay una frontera, no es alguien que gobierna un determinado territorio y ejerce ese poder en ese determinado territorio. Se corre, ¿no? Se desplaza a la multiplicidad de los individuos. ¿Este pastor qué hace? Porque por algo tiene tanto poder, ¿sí? Por algo se le ubica ahí tanto poder, asegurar la subsistencia de los individuos.
algo que ya está implícito en el discurso cristiano en sí. Nos asegura la subsistencia como individuos, como grupo, pero no siendo triunfantes, garantizándonos un triunfo, sino ubicando al poder desde el lado benefactor. Fíjense cómo, no lo dije, Foucault no lo menciona, pero cómo ya empieza a trabajar la culpa, ¿no? Cómo empieza a aparecer a raíz de la moral cristiana, burguesa, la culpa como un elemento de dominación y de poder. Este es un poder de benefactor, que en sí lo que aparece es este pastor que se sacrificaría por la vida del rebaño, de sus corderos. Este es un poder que no, si bien uno lo tiene y lo soporta y es colectivo, por esto que corría las fronteras, no deja de ser con características individualistas, que esto es importante también, porque el pastor vela por cada uno de nosotros, o sea, cada uno de nosotros es cuidado por esta figura pastoral, de pastoría, pero bueno, ¿a condición de qué? A condición de la garantía de la monogamia, la sexualidad en términos de la reproducción y en función de la descalificación de los placeres sexuales como un acto del disfrute. Esta organización de pastoría tiene el germen ahí, obviamente, en las sociedades cristianas, y lo que impone, como lo decíamos hace un rato, es la utilización de estos mecanismos de controles que lo que hace es correr la sexualidad de un eje placentero para ubicarlo en términos de esto no se habla, de esto no se dice, y como efecto de retorno lo que tenemos es la ciencia que apunta a entender un poco más por qué se hace. Ahora, en esto lo que no tenemos es justamente la posibilidad de pensar la búsqueda de placer como aparece o como Foucault indica en Oriente. ¿Qué acto aparece como fundamental? ¿Qué acto aparece como fundamental para el ejercicio de la utilización del poder benefactor, de este poder que utiliza la pastoral para ejercer su dominio? Y es la ubicación de la confesión como un elemento fundamental. ¿Sí? Acá yo ya me estoy corriendo de la primera charla, de la primera conferencia, de las 3 que están en la unidad 3, para empezar a meterme un poquitito más en la segunda, que se llama Sexualidad y Soledad, que es del año 1981. A lo Foucault, en esta otra conferencia, él trae un libro de 1840 de un psiquiatra francés que se llama, de apellido Lauret, que existe, después le vamos a pedir al Manu, existe una traducción en español, que después encontré el título, se llama El tratamiento moral de la locura, se llama el título en español de este libro, que es publicada por una asociación española de neuropsiquiatría de Madrid, que seguramente podamos conseguirlo, que lo que hace este psiquiatra, Lauret, ¿no?, es hablar de un caso de un paciente que tiene locura, que delira. ¿Y qué hace Lauret? Lo mete a la ducha de agua fría, ¿sí? O sea, ejerce un mecanismo coercitivo, violento, para decirle que reconozca, ¿no?, que está delirando. O sea, hay que agarrar al tipo que delira y meterle el electroshock y decirle, decí que estás delirando, reconoce que estás loco, ¿no? Con esta acción, bueno, el paciente, después de un proceso que explica ahí Foucault, termina diciendo, bueno, sí, te reconozco que no estoy loco, aunque esté loco y aunque esté delirando, te reconozco que no lo estoy para que me deje de lastimar, digamos. En definitiva, hay como una especie de aceptación por parte de este paciente de la locura, pero en función de la acción coercitiva del psiquiatra.
ahora estoy haciendo referencia a sexualidad y soledad, pero porque tomé la cuestión de la confesión como un elemento para tener en cuenta en esto del ejercicio del poder benefactor. En definitiva, con este ejemplo que toma Foucault, entendemos cómo el psiquiatra de esa época lo que menos le importa es lo que tenía para decir el loco, ¿no? Al psiquiatra no le importaba las palabras de este paciente, le importaba que el paciente reconozca que no lo estaba, o que no deliraba, o que estaba loco, pero entendemos que ahí hay una aceptación por parte del paciente que no hace nada específicamente con su delirio o con su salud mental. ¿Sí? Entonces, tenemos un discurso que a la medicina de la época, que sabemos que no es tan de esa época, que hoy existe también y nos atraviesa, en donde no importa que tenga que decirle al paciente, importa lo que yo tengo que imponer. Con esto acá aparece un término que nos va a sonar y va a aparecer mucho, sobre todo con el trabajo que hagamos de Judith Butler, y es entender cómo lo que hace este paciente es algo inverso en sí a un acto del lenguaje, o sea, reconocerle al otro que no estoy loco, aunque al otro no le importe eso, y eso no cambie mi estado de locura, es lo inverso en sí al acto performativo que soporta el lenguaje. Y esta es la palabra que seguramente la han escuchado, porque de los trabajos de Foucault, después laburados por Butler, y muchos teóricos y teóricas del carácter de la sexualidad con un tinte performativo, toman un poco esta idea. Sería, lo performativo es como hay una afirmación que en definitiva lo que hace es modificar la posición de ese sujeto a raíz de lo que se está enunciando verbalmente. Es decir, uno puede performar su conducta, su posición sexuada, su lugar ante el otro en función del discurso que soporta. Al enunciarse, uno lo hace. ¿Sí? Es un movimiento que, si bien tiene un germen, no un germen, no sé, pero tiene como una fuerte raíz en los movimientos feministas y en los movimientos de política de género, ya ha trascendido, esto en un par de clases lo van a explicar mucho mejor, ha trascendido a conformar una cuestión política muy fuerte y de la utilización de diversos movimientos más allá de los movimientos de género, ¿no? Porque en definitiva lo que apunta es a ganar o a ir, ganando terreno en la búsqueda de ciertos derechos. No me quiero meter eso, ya va a haber gente que lo va a explicar mucho mejor. ¿Qué nos indica Foucault? Que bueno, obviamente a partir de Husserl, a partir de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos un trabajo sobre el sujeto que queda ligado a los procesos institucionales. No podemos entender un sujeto, no el sujeto del psicoanálisis, no, pero el sujeto que se plantea en la modernidad, que eso también se habló la vez pasada, no se puede separar de las instituciones que lo dominan, y este sujeto en sí viene de los descubrimientos cartesianos en función del cogito y de la duda en términos hiperbólicos, ¿no? Este sujeto de la modernidad, que no se puede separar de las instituciones, si está atravesado por las instituciones, fíjense que es contradictorio en cierto sentido pensar que se va performando a medida que se enuncia, porque es hablado por esas instituciones. Tenemos la institución del matrimonio, y esa institución del matrimonio, yo sé que algunas de estas cuestiones van cayendo, pero digo, para que quede claro, lo radicalizo un poquito. Tenemos la institución del matrimonio, y en definitiva es la institución del matrimonio la que determina, moldea con ese discurso y esa aplicación de poder implícita en ese discurso, cómo debe ser. ¿Sí? O sea, digo, hoy hacer algo de lo que no establezca la ley del matrimonio no se puede. Digo, entiendo que no es la misma la de hace unos años que la de hace unos de 50 años respecto al matrimonio, pero sigue habiendo cosas que las leyes de las instituciones no inscriben, entonces quedan por fuera de la ley. Tomo la del matrimonio, me parece que es como la más conocida. Previo al matrimonio igualitario no se podían casar dos personas del mismo sexo,
Digo, y había ahí una institución que que ubicaba qué debía hacerse. Se incluye el matrimonio igualitario, se modificó y hay la inclusión de nuevas sexualidades, nuevos géneros, nuevas posiciones sexuales que pueden contraer matrimonio. Pero esto sigue dejando, según esta perspectiva, por fuera la idea de lo performativo, porque hay personas que pueden enunciarse y no ser o no quedar representadas en lo que estas instituciones moldean. ¿Se entiende esto? Quizás voy rápido, voy tratando de no hacerlo, pero digo, el atravesamiento de las instituciones lo que hace es dejar por fuera este carácter performativo. Entonces, desde lo performativo lo que hace es politizarlo. Nos decía el otro día una persona que sabe sobre el tema, que en los congresos, no sé, Vivi, ¿te acordás? Que en los congresos las cuestiones de género quedan siempre nunca están en los paneles centrales, salvo que sea un congreso de género. Digo, cómo aparecen desde ciertos intersticios para tratar de tomar la palabra y demostrar que las instituciones moldean, pero esto performativo lo que va a hacer es correr esta legalidad implícita en ese discurso que plantean las instituciones. Si lo ubicamos desde la filosofía, dice que este sujeto, lo dice Foucault, tenemos como un sistema trabajado a partir de las significaciones, más desde la semiología, o sea, nos lleva a pensar este sujeto moderno de una vía más lógica, o después desde la lingüística, el psicoanálisis, de la antropología, o sea, podemos abordar este sujeto desde una vía más lógica o de una vía más estructuralista, ¿no? Pero, en definitiva, ya sea la vía lógica o la vía estructuralista, termina perdiendo la idea de lo genealógico que define, esto que hablaba hace un ratito, el sujeto en sí moderno. Y Foucault indica acá que el sujeto moderno en sí es susceptible, fíjense cómo empieza a sonar Butler, es susceptible de transformarse. ¿Sí? Si es susceptible de transformarse, llega un momento que las estructuras institucionales no pueden ubicarse ahí. No pueden ubicarlo, que se pierde algo por esta transformación constante que puede sufrir el sujeto justamente por este acto performativo que soporta el enunciarse y a raíz de ser en función de lo que se enuncia. Recuerden que el loco decía, no estoy loco, pero no se vio performativamente cambiado porque no hay un reconocimiento de sí ahí puesto en juego. Era para que la institución médica le deje de torturar, pero no por una cuestión de modificación subjetiva. Aparece un dato interesantísimo en esta conferencia y es lo que quiero destacar en términos de las técnicas. Viste que Foucault hincha con las técnicas. Esto de las técnicas lo que hace es ubicar los movimientos políticos que determinan las conductas de los individuos. Entonces, tenemos las técnicas científicas, ¿no? Que son estas técnicas modernas, que lo que hacen es discursivamente incluir a los sujetos para indicarle cómo deben ser, tienen su germen con la ciencia moderna, siglo XVI, XVII, siglo XVIII. Recuerden cómo ahí en el anterior conferencia de Foucault tenemos la burguesía, tenemos la moral cristiana que empieza a determinar cómo debe ser una técnica científica, pero después también tenemos técnicas que son las que van a darle lugar, la que va a darle lugar Foucault, perdón, que son otro estilo de técnicas que si bien apuntan como toda técnica, a moldear algo, no tienen un soporte científico que se determinan desde estas instituciones. Y son las famosas técnicas de sí. Lo novedoso que trae Foucault es cómo hay técnicas de sí, que son técnicas que, bueno, se corren de esta idea científica, y son las que permiten que los individuos puedan efectuarse en sí mismos. Es decir, que no tengan un efecto de una institución sobre ese sujeto, sino que sí mismo pueda
plantear ciertas modificaciones, cierta performatividad. Son operaciones, ¿no? Son operaciones sobre el cuerpo, son operaciones sobre el alma, sobre las conductas, son operaciones de pensamiento, estas técnicas de sí, pero que soportan la producción de transformaciones y las modificaciones en sí mismo, independientemente de lo regladamente establecido. Vemos aquí que no tenemos entonces en la civilización occidental solamente técnicas de dominación, sino que hay técnicas que apuestan o apuntan a esta modificación susceptible del trabajo en sí mismo. Fíjense cómo acá ya tenemos, acá no, pero acá se nota más algunas cuestiones que se tensan con, por ejemplo, el discurso del psicoanálisis, ¿no? ¿Qué sería una práctica en sí mismo, ¿no? Si uno lo ve desde la perspectiva de la estructuración a raíz de un otro que se plantea desde el psicoanálisis, más allá del otro con minúscula o el otro con mayúscula, ¿no? Digo esto y para que lo tengan en cuenta, porque en definitiva lo que es importante también entender acá es las tensiones, ¿no? Que ya lo dijimos varias veces, pero está claro que el posicionamiento de Foucault respecto de la sexualidad no es lo que estuvimos viendo con la significación del falo, con el deseo y el goce, con insignia del ideal, con esta idea de el otro materno castrado, ¿no? Porque pensar o trabajar en función de ese otro es el sustento en sí de la práctica del psicoanálisis, y si desde Foucault vemos, bueno, que hay una posición de técnica de cito, de trabajo de sí mismo, esta cuestión de autorreferencia, digo, los que entendemos el inconsciente al modo del planteo Freud, al modo del planteo de Lacan, entendemos que esta cuestión de autoconocimiento, digo, hace un poquito de ruido. Pero bueno, en definitiva el planteo de Foucault lo que nos muestra es cómo a raíz de esta técnica de sí, con este trabajo individual sobre uno mismo, hay una búsqueda, no tanto de ese saber, no tanto de ese sobre saber sexual, sino de descubrir algo de la verdad. Encontrar algo de la verdad performativa que se modifica, que hoy es una, mañana es otra y pasado se vuelve, que en definitiva lo que hace es traer algo de iluminación a esta verdad. Digo, ahí acá también tenemos otra cuestión de lecturas, porque entendemos que si en algún punto la destitución subjetiva en función de un otro que plantea el psicoanálisis, digo, también hay algo del desprenderse de ese otro, ¿no? Entonces, por eso la lectura que hace Foucault del psicoanálisis, digo, alguno podría también ponerla en cuestión. ¿Hasta que se entiende, che? Estoy tratando de ir lento, pero vamos bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? Si no, continúo, total hay bastante para decir. ¿Mm? ¿Cómo se arrincona la técnica de sí? ¿Cómo la sociedad, la actualidad de 1980 también, pero bueno, algo de estos restos todavía están hoy, arrincona esta técnica de sí, la somete más a las técnicas científicas del biopoder? Vuelve a aparecer el enemigo de Foucault, o uno de los enemigos de Foucault, que es el movimiento cristiano como un elemento católico, religioso, como un elemento de moral, que lo que hace es, bueno, no, a ver, el autoconocimiento, esto que lleva a una búsqueda de este arte erótico en sí mismo, como en Oriente estaba más marcado. El cristianismo no lo sostiene, lo corre el eje, no lo toma como un elemento fundamental. Justamente recordemos esto de la monogamia, la renuncia de los placeres en sí, porque en sí aparece un instrumento del cristianismo que es el arma, que lo que apunta es a la obligación
del conocimiento de determinada verdad. No quiero que se confundan, yo sé que estoy enredando algunas cosas, pero voy un cachitito para atrás. Tenemos que la técnica de sí busca la idea de encontrar una verdad en sí misma, y el cristianismo lo que hace es decirlo, no, la verdad es esta. ¿Cuál es ese instrumento, esa arma, que el cristianismo mete para decir cuál es la verdad que hay que entender? Abro otro paréntesis, no es, acá tenemos otro punto de diferencia, no estamos hablando de la verdad en estado naciente, no estamos hablando de la verdad que planteamos con Lacan. Vivi. Bueno, no, justamente iba a ir también a esa diferencia. Dale, Lo que perfecto. pasa es que la cuestión de la verdad en Foucault como sería más vinculada al autoconocimiento, por lo tanto, no habría una verdad exterior, por decirlo de alguna manera, sino, bueno, que se produce y quizás podríamos agregar, no sé si estará bien relacionado, pero me arriesgaría a decir performativamente esta verdad, ¿no? Ahora, la del cristianismo es una verdad universal, es una verdad que está por fuera de cada uno, ¿sí? Y es universal, es para todos, para todo hombre, para toda mujer, digamos, ¿no? Entonces, es universal y estaría por fuera. La verdad, en psicoanálisis, que sería esta verdad en estado naciente, por ahora es lo que ustedes estuvieron viendo. En un escrito Lacan dice, yo la verdad hablo, entonces ahí uno dice, pero entonces es el yo. No, no, la verdad en psicoanálisis no aparece a partir del yo, sino que en todo caso va a ser leída a partir de esa verdad en estado naciente, o esa verdad que se produce en un discurso, que va a ser singular, no va a ser universal como la verdad en el cristianismo o la verdad científica incluso es universal, ¿sí? No eterna, pero sí universal en la ciencia. Para el cristianismo la verdad es universal y eterna. Para el psicoanálisis, la verdad, en todo caso, es del orden de lo singular, pero no del yo, ¿no? Entonces, tiene que ver con el uno por uno, en este punto sería un punto de conexión con Foucault, si se quiere, porque es singular, pero no del yo, ¿sí? Y hay una diferencia entre el yo, por supuesto, y la posición del sujeto, y lo que podemos pensar como singular es el sujeto, ¿sí? ¿Por qué el yo no sería singular? Bueno, si vamos a Lambda, hay otro que es semejante, el sujeto no, ¿sí? Y por esa vía podemos pensar la verdad en estos tres ámbitos que se diferencian. Sí, está bueno eso, porque si lo pensamos con esto del instrumento que usa el cristianismo para imponer en definitiva su verdad, recuerden el poder benefactor, ¿no? Que hablábamos hace un ratito, este poder que lo tenemos, esto que nos beneficia, la pastoría, en términos de la individualidad y que nos va a hacer mejores y que vamos a ser felices y qué sé yo, es con la acción coercitiva que ejerce la confesión como un elemento para arribar a esa verdad que en definitiva es esta universal que planteaba recién la profesora, ¿no? ¿Qué hace la confesión en sí mismo? Es apuntar a un, entre comillas, autoconocimiento, pero que en definitiva, al exponerse a un otro, termina siendo este otro el que indica por dónde va esa verdad. No es muy distinto a lo que hacía este psiquiatra con hacerle imponer lo que quería escuchar el psiquiatra. ¿Sí? Entonces, el elemento de la confesión, por eso yo hoy decía el arma, ¿no? ¿Qué es la confesión en sí mismo? Es exponerle a determinada persona los pecados que uno hace, son esos pecados que
están escritos ya en este poder, en esta institución que determina el sujeto moderno, ¿viste? Qué está bien y qué está mal, qué es moral y qué no es moral. En función de comentar eso, hay una penitencia, ¿no? Rezate tantas cosas, hace tal otra, en función está mal, y lo que nos termina apareciendo es una verdad impuesta por una institución y no una verdad lograda en función de la técnica en sí mismo. En la confesión, el cristiano, esto es muy claro como lo indica Foucault ahí, lo que hace es sondearse quién es, ¿sí? Es entender qué me pasa en el interior de mí mismo, qué faltas he producido, cuáles son las que pude haber cometido, cuáles son los testimonios, eh, cómo uno testimonia, perdón, las tentaciones a las cuales uno quedó expuesto, y cuál debe ser estas acciones que en definitiva lo que terminan haciendo, estos pecados, es volverse en contra de uno mismo. ¿Qué ubica la confesión y todo esto de la pastoría como corolario de esta técnica de control? Es el soporte que se le da a la fe, ¿no? La fe religiosa, como un sondearse uno mismo quién es. La monogamia, la fidelidad, la procreación solamente en el matrimonio, que es lo único que justifica el acto sexual, estos modelos de una sexualidad decente, que soportan un cristiano de buena ley, no podrían tener efecto si no hay algo de esta fe puesta en juego en el discurso en sí de esta moral burguesa y esta moral cristiana. Otro punto a tener en cuenta, y en este sentido me parece que está bueno lo que dice Foucault, porque si hay algo que entendemos desde el psicoanálisis, no es la fe como un elemento conceptual importante, porque el psicoanálisis no es una religión, sino lo que pone en juego, lo profundizaremos en la unidad 4, en algún pasaje de los textos freudianos, es la transferencia, no la fe. ¿Sí? Si en psicoanálisis tenemos transferencia, sabemos que la transferencia tiene que ver con lo que se pone en juego, es en reeditar en la figura del analista la historia de uno, es poner ahí el amor puesto en juego, bueno, características del descubrimiento que aparece en esta idea de discursos, pero que desde el psicoanálisis se entendió sus efectos. No es la fe religiosa que conlleva a sondearme a mí mismo, y para sondearme a mí mismo tengo que exponerle a alguien que sabe mis pecados para que Él me perdone, y en definitiva asumir una verdad que me es impuesta por un otro. ¿Sí? Hasta acá estamos, ¿se entiende? Aguarden que cierro la puerta un segundo. Ahí están. Saben que pueden preguntar, consultar. Bueno, ya que hiciste un intervalo y vinculaste esto con la unidad 4, muchas veces en la clínica, en el psicoanálisis, el paciente viene a preguntar cuál es su verdad, ¿no? Como si el saber o la verdad estuviera en otro, justamente, ¿no? Por fuera. Justamente lo que el trabajo del análisis de alguna manera se orienta en devolver eso al paciente mismo, digamos, que el paciente pueda hablar de eso. Es el paciente, a partir del saber inconsciente, que sabe sobre esto. No es porque si nosotros lo sabemos previamente, entonces estamos ubicados en distintos lugares. Puede ser como el cura, el sacerdote, el pastor, ¿no? Sabiendo lo que es correcto y lo que no lo es, como la psicología en general, donde
qué es lo adecuado o no adecuado, ¿no? Qué está bueno o no está bueno para cada uno, como si eso fuera general, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay un trabajo exactamente inverso, ¿verdad? Eh, eh, bueno, y después se me ocurrían un montón de cosas cuando Leo decía esto del cristianismo y lo que viene, ¿no? a formalizar o a instituir. Entre ellos también pensaba en los 10 mandamientos, hay uno que dice, no desearás a la mujer de tu prójimo, ¿no? Está bueno por dos cosas. Bueno, a ver, hay que pensar ahí lo revolucionario de Freud, por eso en general en las facultades católicas no se da Freud, porque Freud no dice nunca qué es lo que hay que desear, porque no se sabe tampoco, ¿no? Es decir, eso será un trabajo también a analizar, ¿no? Por dónde circula el deseo de cada sujeto. Ahora, para está bueno esto que no desearás la mujer de tu prójimo, pero no dice no desearás el hombre de tu prójima. Así que las mujeres estamos exceptuadas, ¿no? Lo cual esto también abre a grandes debates, porque bueno, no quiere decir que que se autorizaba a la mujer, sino que por el contrario quizás estaban fuera de discurso, ¿no? Como dice Judith Butler, y entonces ni siquiera podían pensar que la mujer podía desear al hombre de su prójima, digamos. Bueno, nada, son comentarios, pero para poder pensar esto más allá del texto mismo, digamos, ¿no? Poder ir vinculándolo. Ahí hay una pregunta sobre la verdad. A ver, no, ahí está. La diferencia entre verdad y psicoanálisis y la que propone Foucault sería esto de que proviene del yo, porque justo se me acordó. No, no, Viviana lo que marcó es que la verdad del psicoanálisis no es una verdad yoica. Ahora, si uno plantea el hecho del conocimiento de sí, esto nos mete, buenísima la pregunta porque nos mete en la tercera conferencia que se llama La ética del cuidado de sí como práctica de la libertad, que es del 84. Digo los años porque ahí ya se estaba publicando, o ya se había publicado, El uso de los placeres, que es el segundo libro de la historia de la sexualidad, y también en ese mismo año El cuidado de sí, que es el tercer libro de la historia de la sexualidad. O sea, ya nos corrimos un poquito de la voluntad de saber para poner el acento más en esto de lo que sería la verdad. La verdad del psicoanálisis no es una verdad del yo, no es una verdad que tenga correlato identitario con la producción de un saber. Y ahí lo que aparece es como un saber inconsciente lo que hace es apuntar a arribar a una verdad que es una verdad inconsciente. Si yo entiendo con Foucault que las técnicas del sí lo que apuntan es una especie de autoconocimiento que rompe la idea de un saber impuesto del otro, habría algo que se desentiende en sí de esta verdad del conocimiento en sí, pero esta verdad del inconsciente en sí, pero aparece como crítica de Foucault como hay una verdad impuesta en función de determinadas instituciones. En ese sentido, entiendo tu pregunta y mi respuesta es que estoy diciendo sí y no. No, no es que no, me hago el tonto, pero sí porque en definitiva si uno después lo entiende con Butler, y ahí las invito a profundizarlo con Butler en un par de clases, cómo hay algo de este trabajo performativo que no se separa de lo yoico, ¿sí? Entonces, digo, Foucault no dice que la verdad está en el yo, dice que nos viene de otros lugares y nos determina. Ahora, en esto de las técnicas del sí que él empezaba a descubrir, hay algo de técnicas que uno mismo puede autodescubrirse. Y en definitiva esto está ahí como una raíz de lo que después se toma con esto de lo performativo en función del autoconocimiento y de la sexualidad en términos del género. ¿Por qué me conecta con la tercera charla? Porque esta tercera charla de Foucault, que en realidad es una entrevista, es muy amena, digamos, las tres conferencias o entrevistas de Foucault no soportan mucha complejidad. Vieron que entre lo de Nietzsche, Freud, Marx, el autor y esto no quisimos poner cuestiones de Foucault que sabemos que a veces son
muy complicadas. Pero en esta entrevista, bueno, Foucault destaca cómo en esto de, desde que empieza a trabajar dando clases en el 81, 82, en su curso de la cátedra sobre la historia de los sistemas de pensamiento, hay cursos sobre lo que es la hermenéutica del sujeto, y en este curso de la hermenéutica del sujeto empieza a aparecer esto de la relación del ser humano y su verdad. No, en este momento de la charla de Foucault, en este momento de la conferencia que tenemos en la unidad 3, es cómo aparece una verdad que está en relación al modelo científico. Espera, Julieta, ya aguantame que termino y ya vamos, ¿sí? Cómo hay un sujeto determinado, o que en un sujeto se determina su verdad en relación a la ciencia y un modelo científico. O, en definitiva, cómo en este saber científico hay algo de las prácticas de las instituciones en sí mismas que ejercen un control, ¿no? Entonces, en esta tercera parte, si el que pregunta sobre la verdad, póngale foco a esta tercera conferencia. Él dice que en las palabras y las cosas había intentado entender algo de la verdad en relación a las ciencias humanas, y ahí empieza a entender, ¿no? Antes hablaba de técnicas de sí, algo que es importantísimo porque, bueno, es como también otro de los elementos que ha servido para que muchos autores posteriores a Foucault lo empiecen a tomar, que son las prácticas de sí. Las prácticas de sí, antes hablamos de técnicas de sí, ahora ya habla de prácticas de sí. Muestran cómo se da esta relación del sujeto y los juegos que se van a dar en función de ciertas prácticas que arriban a la verdad y ciertas prácticas que ejercen cierta coerción sobre la verdad. ¿Cómo se desentiende uno? ¿Por qué históricamente se desentiende uno de las prácticas del sí? Que es algo que en el mundo griego y en el mundo romano, sabemos que Foucault vuelve mucho ahí, había una especie de autonomía y poder pensar las prácticas del sí como algo inherente a la sociedad, a la cultura, al ser humano, quedan bloqueadas, quedan taponadas, frenadas, justamente por eh, instituciones religiosas, instituciones pedagógicas, dice Foucault, médicos y psiquiatría. Fíjense cómo ahí también en algún punto al psicoanálisis, si dice que el psicoanálisis corre un poquito el velo, pero después sigue aportando a un sobresaber sexual, no deja de estar fuera del discurso médico en sí. Como algo que lo que hace es bloquear estas prácticas de sí, que tienen que ver con esta búsqueda del placer, no tanto en términos de la ciencia sobre el descubrimiento de la sexualidad, sino como el arte en sí, el erotismo en sí, como una práctica, como una técnica en sí mismo. ¿Cómo lo hace la pedagogía, la religión? Mediante la utilización de la imposición del ascetismo, que yo lo mencioné en un momento hoy, como un elemento de liberación. Y está la paradoja, ¿no? O sea, ¿qué te libera, qué te liberaría del conocimiento de uno mismo que llevaría a un arte erótico? El ascetismo. El ubicar al matrimonio, a la reproducción regulada, a la renuncia a los placeres, este ascetismo, esta vida austera, es lo que te permite liberarte. O sea, como que más control te libera, más condicionamiento te termina liberando. Recuerden cómo se van uniendo estas charlas con la confesión, con la fe, con, con el poder del pastor puesto en juego. Pero en definitiva, esto que uno hace en la práctica ascética de renunciar a los placeres es lo que, bueno, nos daría la liberación para entender que en realidad la liberación se ubica en un saber impuesto, en una verdad impuesta por una institución, como este caso es la institución religiosa, o la institución médica, o la institución pedagógica, o la institución psiquiátrica. Ahora voy a las preguntas, pero
el contrapunto que aparece ahí, es bueno, como en las técnicas de sí, en estas prácticas de sí, la búsqueda de la verdad o el reconocimiento de la verdad, lo que intenta hacer es no sacarla de la utilización del poder, porque Foucault nunca puede desprenderse de eso, de que una verdad soporta un uso de un poder de un uno sobre el otro, sino que hay cierto desprendimiento de el poder que el otro ejerce o la verdad que el otro intenta imponer. Lo menciono porque, bueno, quedó la vez pasada un poco pendiente con la clase anterior de Foucault, esta crítica marxista y este despelote que se le arma, porque en definitiva, si el discurso soporta este ejercicio de poder, no hay posibilidades de resistirse. Entonces, en definitiva, sigue habiendo un molde en función de cierto ejercicio de poder, pero que esta técnica de conocimiento en sí mismo, que hace un ratito terminamos ligando a lo yoico, bueno, daría cierto reconocimiento de la verdad en uno mismo y no en función de un ejercicio coercitivo de un otro. Ahora sí, no sé si las preguntas están, las fueron respondiendo, o si alguien quiere consultar algo. Las conferencias tienen mucho más contenido. No quería, la vez pasada dimos 2 clases, después se las vamos a dar, están como más detalladas, pero no quería extenderme tanto y que entiendan cómo se va hilando las distintas charlas que da Foucault en términos de entender, bueno, que aparece una verdad, que esa verdad no es la misma de la que hablamos en psicoanálisis, que hay un reconocimiento de sí, que ese reconocimiento de sí tiene que ver con un acto performativo en sí, que este acto performativo no significa por reconocerle a un otro algo, sino tiene que ver con una posición discursiva, y cómo en definitiva hay esta tensión constante en relación a poder entender esto tan complejo que es la sexualidad en el ser humano. No sé que habías preguntado que yo, a ver Julieta, el enunciado performativo no sería entonces discurso, trabaja, sí, el discurso soporta el acto performativo, ¿sí? Es algo que aparece inherente a lo que uno anuncia. Si yo ahora digo soy mujer y bueno, en el hecho de decir soy mujer, ya performativamente me ubica en ese lugar y no por una estructuración en función de lo que supuestamente para Foucault son las instituciones que determinan qué es una cosa y qué es otra. O la Yo biología. respondí que eso lo va a trabajar mejor, obviamente, Daniela, en la Godoy, en la clase del 8 de septiembre, que puse mal el mes en el chat, y que también hizo mención de esto y con un muy buen ejemplo, Giordano, ¿no? También en las clases de él que están en el canal también están. Así que bueno, digo Leo más que nada para que no, por ahí hay otras cuestiones que no Sí, vamos a retomar. sí, el tema es que, bueno, acá entramos en y no me quiero extender mucho, que ya hay que ir al práctico, pero en esta cuestión que es difícil, ¿no? En términos, porque nadie está planteando que estos temas no tengan que ver con la recuperación, la ganancia o el avance de los derechos que incluya la mayor cantidad de sujetos posibles, sujetos a nivel moderno, no sujeto, insisto, del psicoanálisis, no efecto de su inconsciente. ¿No? Pero el hecho de que yo diga hoy soy mujer y me llamo fulana, puedo ir al registro civil y me cambio el DNI y soy mujer y me pone el nombre fulana. Digo, hay una cuestión también que se termina convirtiendo en un ejercicio de poder. ¿No? Con Foucault no zafás de eso, digamos. No hay, por eso está bueno el texto de Halperin, ¿no? Porque en realidad cuál es la forma de entender esto o por qué se lo tomó desde ciertas comunidades gays, lesbianas, trans, al discurso Foucaultiano, cuando en definitiva lo que él termina ubicando, salvo por algo de este arte erótico, las técnicas de sí, de cuidado de sí, bueno, como un elemento de que siempre hay un poder que se ejerce de uno sobre otro, de un discurso sobre otro. ¿Sí? Bien, hoy vamos a hacer si no hay más preguntas, después recuerden utilización del foro para cualquier cosa que necesiten. Está el canal de YouTube, vamos a subir esto en algún momento, suscríbanse, den los me gustas correspondientes. Eso los va a ayudar
al examen. Hoy a la tarde hay una clase de consulta, no, digamos, el teórico después lo subimos para los que no pueden, pero va a haber una clase de consulta de la profesora que se la pidieron porque estamos ahí cerca de un final. Está bueno que participen porque muchas de las preguntas tienen que ver con lo que estamos trabajando hoy, así que pueden participar de la clase de consulta. La semana que viene tenemos, bueno, los teóricos que la profe va a dar, pero el 8 a la mañana, que ahí lo puso la profesora, no va a haber teórico a la mañana, y a la tarde tenemos la invitada, la segunda de este año, que es la profesora Daniela Godoy. Pueden googlearla, es una activista feminista muy importante, periodista, tiene artículos publicados en Página 12, tiene mucho recorrido respecto del trabajo de Judith Butler, que ella va a acentuar bueno, rasgos que por ahí a nosotros se nos escapan de la lectura de Judith. Tiene un conocimiento de su obra muy, muy vasto. Después le vamos a dejar en el grupo de Facebook algunos de los textos de Daniela, por si les interesa para ir viéndolos. Y bueno, seguiremos tensionando y poniendo contrapuntos respecto de las diferencias teóricas sobre este tema que, insisto, es un programa en sí mismo, que es la sexualidad que nos atraviesa. ¿Estamos? Ah, y Vivi ya dejó la fecha de los parciales, ya está todo publicado en el grupo de Facebook. Cualquier cosita, consulten. No sé, ¿algo más? Gracias, Leo, muy bueno el recorrido, muy interesante y muy claro. Medio a los cohetes arranqué, pero bueno. Bueno, vamos a dejar de grabar.